Probablemente no ha habido, desde la publicación de la Humanae Vitae por San Pablo VI, ningún documento del Vaticano que haya levantado tanta polvareda como la declaración Fiducia Supplicans que ha presentado esta semana el cardenal Fernández con la firma del Papa, porque en esa declaración se permite la bendición de las parejas homosexuales y también de aquellas otras parejas que no están casadas por la Iglesia. En esta semana he leído la declaración, lo primero que hice. He leído también lo que han escrito a favor y en contra. He rezado. Cada día le he preguntado al Señor qué opina Él. Le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine. He escuchado a personas que saben muchísimo más de teología que yo. Así que, después de haber leído, rezado y escuchado, me veo en el deber de opinar. Y lo hago, quiero dejarlo claro, delante de Dios y delante de mi conciencia, sin tener en cuenta lo que puedan opinar unos u otros, en un sentido o en otro, a propósito de lo que yo en conciencia creo que debo decir sobre esta declaración. Como es tan importante, voy a hacerlo planteando preguntas, porque estoy seguro de que los que vean este vídeo darán por sí mismos, sin ninguna duda, las respuestas, y voy a hacerlo leyendo el texto. La primera cuestión que plantea la declaración es la de que el permiso de bendecir parejas homosexuales no supone una modificación de la doctrina de la Iglesia. Muchos se han adherido a esta opinión. No hay cambios en la doctrina. Sin embargo, en 2021, el cardenal Ladaria, que presidía entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe, la misma con otro nombre que ahora preside el cardenal Fernández, y también con la firma del Papa, prohibió explícitamente esas bendiciones. Después de explicar que las bendiciones pertenecen a la categoría de los sacramentales, no de los sacramentos, y de aclarar que cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Ladaria, Doctrina de la Fe, año 2021, dice: por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir estos designios. De ahí concluye lo siguiente: por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Sigue diciendo la declaración del cardenal Ladaria en el 21. La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos son de apreciar y valorar, no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. En el 21 se prohíbe la bendición de las uniones y de las parejas. Por su parte, Fiducia Supplicans afirma, después de un largo desarrollo del concepto de bendición, que, texto literal, la prudencia y la sabiduría pastoral pueden sugerir que, evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que en modo alguno pueda parangonarse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda y dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y vida. Y añade: en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares
y de parejas del mismo sexo. En estos casos, dice Fiducia Supplicans, se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Se sigue manteniendo, y Fiducia Supplicans insiste mucho en ello, la prohibición de bendecir las uniones irregulares, incluidas las homosexuales. Sin embargo, en 2021 se decía que no se pueden bendecir, entre otras, las parejas homosexuales, y en 2023 se dice que sí se puede. ¿Ha habido o no ha habido modificación en la doctrina? La segunda cuestión afecta a la argumentación para justificar ese tipo de bendiciones. Fiducia Supplicans crea una nueva categoría de bendiciones que estarían fuera del grupo de las llamadas sacramentales, a las que engloba, junto a las bendiciones que se dan en los sacramentos, dentro de lo que denomina bendiciones litúrgicas, y para las que sigue siendo necesario que el objeto o la relación a bendecir esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y a expresar la gracia. Para esta nueva categoría de bendición, ya no es necesario que lo que se bendice esté de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, porque su objetivo es acompañar al que vive en pecado, pero que no quiere dejar de vivir así. La declaración dice que esta nueva clase de bendiciones, a las que incluye dentro de la piedad popular, serían de tipo pastoral, ni litúrgicas ni rituales, y se podrían aplicar a cosas, lugares o circunstancias contrarias al Evangelio, puesto que no comprometerían la doctrina evangélica. Según el análisis que el cardenal Miller hace de Fiducia Supplicans, no existe base bíblica ni magisterial, ni siquiera en la enseñanza del Papa Francisco, para justificar este nuevo tipo de bendiciones, pues ya el ritual romano permite bendecir a alguien que vive en pecado. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros sitios es muy frecuente, a la hora de la comunión, que se acerquen personas con los brazos cruzados sobre el pecho. El sacerdote sabe que esas personas no pueden comulgar y no les da la comunión, simplemente les da una bendición. Nunca en la Iglesia se ha prohibido bendecir a los pecadores, entre otras cosas porque al acabar la misa el sacerdote da la bendición sobre todos los allí presentes, entre los cuales posiblemente hay algunos o muchos que no están en gracia de Dios. Con este tipo de bendiciones, en cambio, dice Miller, se podría bendecir también una realidad contraria a la ley de Dios, como una clínica abortista o un grupo mafioso. Además, añade, la excusa de que este tipo de bendición sería válida porque sería espontánea no sirve, porque también estas son siempre posibles sin necesidad de que vayan dirigidas a bendecir realidades intrínsecamente pecaminosas. La excusa de que entrarían dentro de la piedad popular tampoco es válida, porque las bendiciones contenidas en el ritual romano ya son aptas para esa piedad. En cambio, sigue diciendo Miller, parece que esta bendición pastoral está creada a propósito para poder bendecir situaciones contrarias a la norma o al espíritu del Evangelio. Para este cardenal, resulta inevitable que al bendecirse a la pareja se bendiga la relación pecaminosa de la misma. Por lo tanto, para el cardenal Miller, la posibilidad de bendecir a la persona está aceptada. La posibilidad de bendecir a la pareja no puede aceptarse porque lo que caracteriza a la pareja es la unión que tienen entre ellos. No se les bendice individualmente, se bendice a la pareja y por lo tanto, aunque no sea explícitamente, se está bendiciendo lo que caracteriza a la pareja, que es la unión que existe entre ellos, porque si no, no serían pareja. Dice Miller, la relación sexual fuera del matrimonio no puede acercar a los hombres a Dios y no puede, por tanto, abrirse a la bendición de Dios. Por eso, aun cuando se realizara esta bendición, su único efecto sería confundir a las personas que la reciben o que asisten a la bendición, que pensarían que Dios
ha bendecido lo que él no puede bendecir. Pues la pareja se define precisamente por su unión. Además, sigue Miller, dentro de la piedad popular está, por ejemplo, las bendiciones en las familias. Un caso concreto. El hijo le pide al padre la bendición para casarse. Esto es muy frecuente en Estados Unidos y también en muchos países de América. O le pide la bendición cuando se va de casa, o le pide la bendición para un trabajo, o le pide la bendición para un estudio, para una carrera. ¿Y el padre se la da o no se la da? No se la da porque considera que ese matrimonio que va a hacer el hijo no es bueno para él. Por lo tanto, dentro de la piedad popular, el padre de familia, la mamá, puede negarse a dar una bendición cuando considera que lo que va a hacer el hijo, o lo que está haciendo, no es bueno en sí y no es bueno para el hijo. Nadie, por lo tanto, pone objeciones a bendecir a las personas que están en una relación homosexual. Pero, ¿está justificado que por ser una bendición supuestamente espontánea y dentro del marco de la piedad popular se puedan bendecir parejas homosexuales, cuando al bendecir la pareja inevitablemente se bendice lo que les convierte en pareja, que es su unión, aunque se diga que no se está bendiciendo esa unión? Si, como dice el número 38 de la declaración Fiducia Supplicans, no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición. No se está dando en este número el paso claramente de la bendición a las personas a la bendición a las situaciones, puesto que se habla específicamente, claramente de situaciones. ¿Esas situaciones se limitan a las uniones homosexuales? ¿O se pueden incluir en ellas las asociaciones para delinquir, como dice Miller? ¿O incluso las situaciones de pederastia, de incesto o de poligamia? Tercera cuestión. Se argumenta en la declaración que esa bendición a las parejas se hace movidos por la caridad hacia ellas, para que se sientan acompañadas por la Iglesia y con el deseo de que puedan descubrir el plan de Dios para ellos. Dice Fiducia Supplicans, estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. En la carta que ha publicado Monseñor Alberto Molina, arzobispo de Quetzaltenango, en Guatemala, sobre este punto afirma que esa bendición sería válida si fuera la apertura a la puerta de la conversión. Pero eso supone que el sujeto, en ese caso la pareja, quiere cambiar, quiere dejar de ser lo que es. Y la bendición es una seguridad de que Dios está allí para ayudar. Eso supondría, añade el arzobispo guatemalteco, que las parejas irregulares y homosexuales que piden una bendición quieren dejar su anomalía y piden la bendición de Dios para convertirse. Pero mi suposición, sigue diciendo Monseñor Molina, mi suposición es que la mayoría de las parejas irregulares u homosexuales, cuando piden la bendición, piden la aprobación de Dios sobre su situación. Para ello el sacerdote debería instarles, para darles esa bendición, debería instarles a esa conversión e incluir en la bendición esa petición de conversión. Por lo tanto, siendo sinceros, en la vida real, ¿las parejas que piden la bendición quieren convertirse o quieren seguir con el tipo de vida que llevan? Al sacerdote jesuita James Martin le ha faltado tiempo, una vez publicada la declaración, quizá la conocía de antemano, para hacer un montaje con una pareja homosexual de amigos suyos. Él los presenta así, dándoles él la bendición dentro, lo dice así, de la casa jesuita, con unos cuadros de la Virgen de fondo. Y por supuesto con alguien que estaba tomando
esa fotografía. ¿Eso era espontáneo? ¿Eso era discreto y reservado? ¿Esa pareja ha pedido la bendición para convertirse? James Martin les ha dicho al darle la bendición que invocaba para ellos la gracia de Dios a fin de que dejaran su estado de vida. El cuarto punto hace referencia al sacerdote que da la bendición. Según Fiducia Supplicans, por ser una bendición pastoral, espontánea, englobada dentro de la piedad popular y no litúrgica, sí puede hacerlo. Para el cardenal Miller, eso no es lo relevante, sino que lo que va a caracterizar esa bendición es que la imparte un sacerdote y no un laico amigo de la pareja. ¿Puede darse una bendición no litúrgica o una bendición que no represente oficialmente la doctrina de Cristo y de la Iglesia? Se pregunta el cardenal Miller, que responde a continuación. La clave para responder no está en saber si los ritos han sido aprobados oficialmente o, por el contrario, se improvisan espontáneamente. La cuestión es que quien realiza la bendición es un sacerdote, representante de Cristo y de la Iglesia. Fiducia Supplicans, sigue diciendo Miller, afirma que no hay problema en que el sacerdote se una a la oración de las personas que se encuentran en esta situación contraria al Evangelio. Pero en esta bendición pastoral el sacerdote no se une a la oración de ellos, sino que invoca el descenso de los dones de Dios sobre la relación misma. En cuanto que el sacerdote obra en nombre de Cristo y de la Iglesia, pretende separar esta bendición de la doctrina. Pretender separar esta bendición de la doctrina es un dualismo entre lo que la Iglesia hace y lo que la Iglesia dice. El cardenal va más allá y se pregunta si un sacerdote, teniendo en cuenta todo esto, puede aceptar bendecir estas uniones. Lo podrá hacer, dice, sin actuar en nombre de Cristo y de la Iglesia, pero esto implicaría no actuar como sacerdote, sino como quien ha renegado de Cristo. Por tanto, concluye, comete un acto sacrílego y blasfemo contra el designio del Creador. Esto implica también al obispo diocesano. Este, como pastor de su iglesia local, está obligado a impedir que estos actos sacrílegos sucedan, o se haría él partícipe de ellos y renegaría del mandato que le dio Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos. Tremendo. El sacerdote que bendice, según el cardenal Miller, está cometiendo un acto sacrílego y blasfemo. Y el obispo que lo permite colabora con ello y lo comete también. ¿Y si un sacerdote se negara a dar la bendición a parejas homosexuales porque está de acuerdo con lo que dice Miller, o porque al menos tiene dudas al respecto y no quiere arriesgarse a cometer un sacrilegio? ¿Qué le sucedería? Se vería, sin duda ninguna, denunciado por la pareja que se ha visto rechazada y perseguido e incluso destruido por los medios de comunicación. Y en ese caso, sería apoyado por su obispo, que respetaría su opción de conciencia, o sería castigado por él, bien porque el obispo está de acuerdo con esas bendiciones y le acusa de desobediente, o porque no quiere sufrir también él el acoso de los medios de comunicación. Llevamos años viendo fotografías, vídeos de sacerdotes que en el templo bendicen parejas homosexuales mientras ha estado explícitamente prohibido, sin que haya pasado nada. ¿Y ahora? ¿Qué va a suceder con los sacerdotes que se nieguen a hacer esto? Llegado a este punto, tengo que decir que me uno a los sacerdotes que ya han manifestado que no bendecirán estas uniones. Cuando San John Henry Newman se hizo católico, pronunció un brindis que se hizo famoso y que iba dirigido a los anglicanos que le decían que con su conversión renunciaba a pensar. Él dijo que al entrar en un templo católico se invitaba a los fieles a quitarse el sombrero, pero no a cortarse la cabeza. Y a continuación brindó por el Papa y por su conciencia. Yo repito eso hoy. Aunque quiero y respeto al Papa, no puedo bendecir esas uniones y no lo haré.
Y si me forzaran a ello, pediría a Dios en esa bendición, de forma que todos lo oyeran, que tuviera misericordia con los que la solicitan y les ayudara a emprender un camino de conversión. Por último, hay que constatar que, como dice la propia declaración, la aceptación de las parejas irregulares se ha hecho para satisfacer a los que no estaban contentos con la prohibición decretada en 2021. Lo dice la propia declaración. Por eso ha sido acogida con entusiasmo por conferencias episcopales como la alemana, la austriaca, la suiza o la belga. Y por obispos como Monseñor Giraud en Francia, Monseñor Balkoviak de la diócesis de Grand Rapids en Estados Unidos, que ha dicho además que hace años que se vienen haciendo esas bendiciones, o por el cardenal Kupik de Chicago. Pero esta recepción entusiasta no ha sido general. El arzobispo de Astana, en Kazajstán, Monseñor Peta, ha pedido al Papa que rectifique, porque, dice literalmente, se contradice de forma directa y grave la revelación divina y la doctrina y la práctica ininterrumpidas de 2 milenios de la Iglesia Católica. Y dice también explícitamente que actúa corrigiendo al Papa como hizo San Pablo a San Pedro cuando San Pedro simulaba respetar la ley judía de no comer determinados alimentos. Además del cardenal Miller y del obispo de Quetzaltenango ya citados, han sido muy críticos con la declaración los obispos de Ucrania y los de numerosas conferencias episcopales y diócesis de África. Hasta ahora, y habrá más, Malawi, Zambia, Nigeria, Benín, Togo, Kenia y arzobispos como el de Abiyán en Costa de Marfil, hasta el punto de que el presidente de los obispos de toda África, el cardenal Ambongo del Congo, ha calificado Fiducia Supplicans de ambigua y la ha acusado de crear escándalo y confusión en el pueblo católico, por lo cual ha emplazado a todas las conferencias episcopales africanas a dar una respuesta colectiva, clara y firme. Pero no solo han sido ellos. La principal organización de sacerdotes ingleses, con más de 500 integrantes, ha publicado una carta rechazando el documento del Vaticano por la confusión generalizada que ha provocado, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las parejas que piden la bendición porque están viviendo en situación irregular no tienen intención de convertirse, y teniendo en cuenta que esa bendición la consideran solo un paso más en la marcha hacia la aprobación por parte de la Iglesia de las relaciones extramatrimoniales, incluidas las relaciones homosexuales, como han declarado tantos en Alemania estos días, si no se quiere dar ese paso que ellos piden, el paso de aprobar esas relaciones, las relaciones homosexuales, como dice explícitamente la declaración, ¿merece la pena el escándalo producido y la división en la Iglesia para contentar a quienes de todas formas no quedarán satisfechos? ¿O es que ellos tienen razón y este cambio hay que verlo como el primero de otros en la línea de la adaptación de la Iglesia al mundo? Se puede seguir afirmando, después de la declaración del cardenal Fernández, que lo que ayer se confesaba como verdadero y bueno se seguirá confesando como tal siempre, o con esta declaración se habrá introducido oficialmente el relativismo en la Iglesia. Por último, ¿será este el principio del fin de la Iglesia Católica tal como ahora la conocemos y el inicio de un nuevo cisma? ¿De verdad merece la pena arriesgarse a eso? ¿Quiere pasar el Papa a la historia como el que dio el primer paso hacia esa trágica ruptura, aunque tanto él mismo como la declaración insistan en que no hay cambios en la doctrina? No puedo acabar sin recordar que estamos en Navidad. Vaya tema para plantearlo en la víspera de la Navidad. Hay muchas más cosas, por ejemplo, la condena al cardenal Becciu o la detención de un nuevo obispo en Nicaragua por la dictadura comunista. Vivimos tiempos complicados, pero estamos en Navidad. Creo que es un momento para no perder la esperanza,
porque estamos seguros de que Dios es el Señor de la historia, de que nos ama infinitamente, a todos, a nosotros que somos pecadores. Pero ¿por qué nos ama? Nos quiere llevar a la santidad, que es la única forma de que seamos felices en la tierra y podamos estar para siempre con Él en el cielo. Feliz y santa Navidad a todos.